Estos compuestos, que se les conoce como compuestos aromáticos, se podría confundir con que son compuestos que presentan un aroma o un olor característico. En principio sí se les asignó ese nombre por esto, pero la aromaticidad se refiere a una propiedad donde la molécula conserva una configuración de enlace sencillo doble, sencillo doble, sencillo doble, en toda su estructura. Entonces, estos compuestos poseen una cadena cíclica o cerrada y se caracteriza por un tipo especial de insaturación, es decir, en este compuesto presenta enlaces dobles. Esta molécula que tenemos aquí se llama benceno. Es la molécula primordial o principal de esta familia. La podemos encontrar representada así con un hexágono y esas tres líneas. Esas líneas nos están indicando que ahí hay enlaces dobles. También lo podemos encontrar algo así. Okay, que nos está indicando que este es un compuesto cíclico aromático. Sigue siendo un benceno, es otra de sus representaciones. Y lo que está pasando en este compuesto, en esta molécula, es como si tuviéramos algo así. ¿Ok? Tenemos que cada uno de los vértices de nuestro hexágono es un carbono y unido a cada carbono está unido dos carbonos más y un hidrógeno. Este compuesto es un líquido incoloro que se parece un poquito al alcohol, al etanol, pero este tiene un aroma muy característico, tiene un olor. La mayoría de los compuestos que presentan estructuras de este tipo tienen aromas muy característicos que nos permite incluso identificarlos con el simple aroma.
El detalle de estos compuestos es que suelen ser solventes bastante volátiles, y eso significa que dejar el recipiente destapado puede estar permitiendo la evaporación del disolvente, y por lo tanto podría ocurrir alguna intoxicación por el uso de este solvente. Ahora, este benceno puede estar sustituido en alguno de los hidrógenos y puede ser mono, di, tri, tetra, penta y hexa sustituido. Es decir, incluir otro tipo de átomos enlazados a estas zonas. ¿Cómo representamos estos sustituyentes? Con un enlace en cualquiera de las posiciones. Por ejemplo, si yo tengo en esta zona algo así, este va a ser un compuesto monosustituido. Si yo tengo uno aquí y otro acá, este va a ser disustituido. Si yo tengo uno aquí y uno acá, este va a ser un compuesto trisustituido. ¿Ok? Y cada una de las posiciones donde se sustituye el benceno tiene su propio nombre o su propia posición. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto y lo encontramos en estas tres formas diferentes.
¿Ok? En este caso, esta posición que está aquí, esta y esta, van a ser posiciones orto. Y entonces el compuesto se va a llamar orto bromo tolueno. Por ejemplo, acá, esta posición y esta posición es una posición meta. Y entonces este se va a llamar meta bromo tolueno. Y en este caso, estas posiciones es la posición para. Entonces este va a ser para bromo tolueno. ¿Ok? Ahora, cada uno de los sustituyentes que estos aromáticos pueden tener tienen su propio nombre y es lo que conocemos como grupos funcionales, que hablábamos un poquito de ellos la semana pasada. Entonces, ¿qué grupos pueden sustituir un benceno o pueden sustituir una cadena? Los primeros que vamos a tener aquí son los ácidos carboxílicos. Perdón, vamos a comenzar con los halogénuros. Los halogénuros van a ser aquellos elementos halógenos que se unen a mis compuestos carbonados. ¿Cuáles son estos elementos halógenos? Pues son cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Ok? Todos los elementos que están en el grupo de los halógenos. Dentro de estos compuestos que presentan estos elementos están ejemplos como los que acabamos de ver ahorita para la sustitución de aromáticos, pero estos también pueden estar presentes en cadenas abiertas como los compuestos que vimos la semana pasada. Entonces, en el caso de los halógenos, muchas veces los vamos a ver representados como una X, ¿ok? Y esta X significa que puede ser cualquiera de estos 4 elementos. Dentro de estos compuestos está, por ejemplo, el cloroformo, que ustedes lo han escuchado mucho en estas series y películas para dormir a la gente, y esto es porque tiene un efecto sedante por inhalación. También tenemos, por ejemplo, el tetracloruro de carbono. Este es un disolvente que se emplea en extintores contra incendios, y el tetracloroetileno. Este es un disolvente que se utiliza para un lavado en seco. También podemos encontrar compuestos como el teflón, por ejemplo, el que se utiliza para que no se pegue la comida, para que no se pegue nada a los sartenes o los utensilios de cocina. Entonces tenemos, por ejemplo,
los compuestos R con flúor, donde R es una cadena de carbonos o un compuesto carbonado. Ok, los voy a poner acá arriba. A este va a llevar el prefijo fluoro y el nombre de la cadena. Por ejemplo, los que llevan cloro, se le agrega cloro y el nombre del compuesto. Los que llevan bromo, se le agrega tal cual bromo y el nombre del compuesto como acá arriba, que es bromo tolueno. Y de igual forma con el yodo, se le agrega yodo y el nombre de la cadena. Ok, esto es para la parte de nomenclatura. Los halogenuros son los compuestos orgánicos más inestables, puesto que el carbono sí tiende a unirse a estos elementos, a estos halógenos, pero no forma enlaces tan fuertes como el que forma con otro carbono. Por lo tanto, desplazar estos elementos, cloro, bromo, yodo y flúor, es relativamente sencillo en reacciones orgánicas. Vamos ahora a pasarnos a los alcoholes. Estos creo que son el grupo de compuestos orgánicos más conocidos por todos nosotros, porque es dentro de este el que entra la mayor cantidad de compuestos utilizados regularmente. Por ejemplo, el metanol, por ejemplo, el etanol, que son compuestos que se utilizan como bebidas alcohólicas, aunque el metanol es bastante tóxico. El etanol sabemos que viene de la reacción de fermentación y es a partir del cual se obtienen los productos alcohólicos para consumo. Sin embargo, el qué tan larga o qué tan corta es la cadena de carbonos que acompaña a este grupo alcohol puede ser la diferencia entre poderlo consumir y que este sea un compuesto completamente mortal. Estos alcoholes van a ser compuestos en los cuales se encuentra un grupo al que llamamos grupo hidroxilo unido a un grupo alquilo o una cadena carbonada. Hay que tener mucho cuidado de no confundir este OH de compuestos orgánicos con el OH de las bases. Si ustedes recuerdan cuando vimos los compuestos ácidos y básicos, decíamos que las bases regularmente tienden a tener este grupo hidroxilo y es justamente lo que le da el carácter básico. Sin embargo, en el caso de las bases, estos están unidos con otro tipo de elementos que llamamos compuestos inorgánicos porque no hay la presencia de carbonos. Entonces, mucho ojo con eso, no vayamos a confundir alcoholes con bases por la presencia del grupo hidroxilo, ¿ok? Mucho ojo ahí. Entonces, ejemplos de este tipo de compuestos. Tenemos algunos de los que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, el etílico. Bueno, antes de eso, para nombrar un alcohol, este va a llevar el nombre de la cadena
carbonada y la terminación ol, refiriéndose a que estamos hablando de un alcohol. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Si tenemos este compuesto, hay que irnos a nuestra tablita de nomenclaturas y encontramos que para un compuesto con 2 carbonos se utiliza el prefijo eta y terminación en ol por este grupo. Por ejemplo, en este ok, yo tengo 1, 2, 3 carbonos, se utiliza el prefijo prop. Como es un compuesto con enlace sencillo, se utiliza propano y la terminación ol. Entonces este compuesto se llama propanol. Muy bien. Estos alcoholes pueden considerarse disolventes prácticamente todos, ya que todos se encuentran en estado líquido y son muy buenos disolviendo compuestos orgánicos. En la parte inorgánica, que es lo que estuvimos revisando al principio del parcial, el disolvente universal es agua, pero dadas las características de la molécula, esta difícilmente nos va a disolver un compuesto de este tipo. Incluso algunos alcoholes que se ven transparentes como el agua o algún otro tipo de disolventes orgánicos, al mezclarlos forma 2 fases porque para el agua es muy difícil disolver este tipo de compuestos. Este tipo de compuestos tienden a tener puntos de ebullición bastante bajos. Eso significa que con poca temperatura comienza a haber evaporación. Ustedes se fijarán que si dejamos una botella de alcohol destapada, parece que este se desaparece, pero en realidad lo que está sucediendo es que este se empieza a evaporar. Ahora, chicos, ¿qué pasa si yo le agrego este compuesto o este grupo hidroxilo a un compuesto de tipo aromático? Entonces me va a formar otro grupo funcional al que vamos a llamar fenol. Este fenol es un grupo funcional donde siempre está presente un aromático y un grupo hidroxilo, siempre. Y este posee ya otro tipo de grupos o posee otro tipo de cadenas. Estos fenoles, a diferencia de los alcoholes, suelen ser sólidos. Y presentan, al igual que los alcoholes, puntos de ebullición y puntos de fusión bastante bajos. Entonces, tenemos varios compuestos que entran dentro de este grupo de los fenoles y que además este grupo fenólico tiende a tener una gran importancia en la parte biológica, ya que lo vamos a estar encontrando mucho. Entonces,
Mi aromático, igual que acabamos de revisar antes, puede estar mono, di, tri sustituido, pero si presenta 1H dentro de sus sustituyentes, siempre va a ser un grupo fenólico, ¿ok? Entonces, podemos tener varios unidos. Permítanme corregir aquí la molécula. Doble, sencillo. Doble, sencillo. Doble. ¿Ok? Este compuesto que tenemos aquí se llama naftol. Y este compuesto es el responsable de ese aroma que nosotros le llamamos aguardado o como a viejito, que existe en casas antiguas o que tiene la ropa que ya tiene mucho tiempo guardada y que no se usa. Es este compuesto que se llama naftol. Vamos a ver otro grupo más. Vamos a revisar los éteres. Estos son compuestos que presentan un grupo al que se llama grupo metoxi. Y estos tienen gran importancia en la industria. Regularmente suelen ser utilizados como disolventes. Estos suelen ser compuestos regularmente sintéticos, ya que no son fácilmente encontrados en la naturaleza, pero hay uno o algunos que son bastante importantes, como la mescalina del peyote, el safrón del aceite de alcanfor o la vainilla que contiene el grupo metoxilo. En general, los éteres tienen la siguiente fórmula general. O los van a ver ustedes en las tablas que busquen de grupos funcionales, algo así. Significa que tenemos un oxígeno enlazado entre dos cadenas carbonadas o que están uniendo dos compuestos carbonados mediante enlaces con oxígeno. Hay que tener mucho cuidado de no confundirlo con los alcoholes, ya que el alcohol no tiene una segunda cadena carbonada, sino lo que tiene es un hidrógeno. Entonces, por ejemplo, para nombrar este tipo de compuestos se utiliza el prefijo éter y los nombres de las cadenas. El nombre de la cadena con la terminación éter. Entonces, por ejemplo, este compuesto ¿ok?
va a tener el nombre. Este es un metil, este es otro metil porque solamente tiene un carbono. Entonces son dos, se va a llamar di porque son dos, metil porque son las dos cadenas y como tiene este oxígeno aquí, entonces se va a llamar éter. Entonces, este compuesto se llama dimetil éter. Ahora, chicos, ustedes van a comenzar a observar en sus ejercicios o buscando por internet o en sus libros que ya no van a encontrar o van a encontrar muy pocas estructuras de este estilo, sino que lo que van a empezar a encontrar es algo parecido a esto. ¿Ok? Únicamente son rayitas. Y eso es también un compuesto orgánico. Esto que ustedes ven aquí es lo mismo que ver esto. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando yo tengo compuestos sencillos así como este, no hay ningún problema en que yo haga mi fórmula semidesarrollada y pueda parecer todo bien, pero cuando empiezo a tener compuestos orgánicos bastante complejos, que ya tiene varios aromáticos y que presenta varios grupos funcionales, entonces esto se empieza a complicar y como convención, es decir, en cualquier libro de orgánica, cualquier artículo que se encuentren, van a encontrar estructuras que se parecen a esto, que parecen solo rayas, pero que lo que nos está representando es que en cada esquinita, en cada punto de estos, yo tengo un carbono, ¿ok? Para que no se vayan a confundir si entonces empiezan a ver estas estructuras que parecen solo como hay como dibujillos mal hechos, pero que nos están representando una estructura orgánica, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, este otro compuesto, este mismo, por ejemplo, ¿cómo lo nombraríamos? ¿Ok? Este, si se fijan aquí, es un éter porque aquí tiene el oxígeno unido a dos carbonos. De este lado tiene uno, es decir, tiene un metil, y del otro lado tiene dos, que son estos dos, es decir, un etil. Entonces, este compuesto se va a llamar etil, que es la cadena larga, metil, que es la cadena corta, y este que está aquí, que se va a llamar éter. Entonces, este compuesto se llama etil, metil, éter. También podemos tener este. ¿Ok? En este tengo 1, 2 carbonos y 1 y 2 carbonos. Entonces, este se va a llamar di, porque tengo dos grupos iguales de 2 carbonos, es un etil. Y como tiene oxígeno enlazado a 2 carbonos, este se va a llamar éter. Entonces, el compuesto se llama dietil éter. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta los éteres. En Classroom les puse una tarea solamente de identificación de grupos funcionales, no les puse de nomenclatura, para que vayan identificando ustedes a qué grupos funcionales corresponden de los que ya vimos hoy. Hoy vimos halogenuros de alquilo, aromáticos, fenoles, alcoholes y éteres. O sea, ya son 5 grupos funcionales que pueden ir identificando
en sus moléculas, ¿ok? Entonces los escucho si alguien tiene alguna pregunta.